Hola queridos, buenas noches, Dios les bendiga. Qué lindo haber llegado un miércoles más, estar así para poder compartir un poco la palabra, como siempre decimos, que esto nos fortalezca, que esto nos sorprenda, que esto nos supere, que esto haga de nosotros personas con mayor fe y vivir siempre una vida acorde a lo que Dios quiere y a su palabra, la palabra de Dios. Esa es la idea de esta transmisión, es aprender de la palabra. Yo voy saludando mientras van apareciendo. María Isabel, Dios te bendiga, bienvenida. María, Dios te bendiga, bienvenida. Qué lindo que se estén sumando. Siempre esperamos unos minutitos para que se vayan sumando. Y que podamos, bueno, cuanto mayor estemos aquí para poder compartir la palabra. La idea es poder justamente, Sandra, Dios te bendiga, Sandra Lima, bienvenida, Andrea Costa, Dios te bendiga, Sandra, qué bueno verte, o saber que estás ahí, en realidad. Como decía, bueno, tratar de fortalecernos en la fe, tratar de tener estos minutos para poder, bueno, aprender un poco más de la palabra y de la voluntad de Dios, que esa voluntad buena, es perfecta y es agradable. Muchas personas usan esta red para transmitir música, otros para tirar las cartas, otros para hacer un montón de cosas. Nosotros la usamos para predicar a Jesucristo. María José, Dios te bendiga. Margaret, Dios la bendiga. Todo la usamos. José, Dios te bendiga, bienvenido. Nosotros la usamos para predicar la palabra de Dios. Hay personas que la usan para todo tipo de cosas. Buscar personas perdidas, y está perfecto, eso es útil. Nosotros usamos para hacer lo que sabemos hacer. Gracias, Sandra, bendiciones para vos también, te extrañamos. Qué bueno sería verte el domingo, estar ahí, que nos acompañes. Así que nosotros lo que hacemos es hacer lo que el propósito, cumplir el propósito que Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Más allá de vivir, trabajar y hacer lo que todo el mundo hace. Lo que todo el mundo hace, normalmente nosotros además tenemos que ir una milla más. Predicar la palabra de Dios. Y esto es bueno porque siempre estamos teniendo testimonios de que la palabra siempre está transformando, la palabra está bendiciendo, la palabra está abriendo puertas nuevas. María José Labreiro, Dios te bendiga. La palabra está haciendo lo que los hombres no pueden hacer, esa cosa sobrenatural. Y cuando uno se afirma en la palabra, cuando uno extiende su fe sobre ella, entonces es ahí donde la palabra actúa y cumple aquello para lo cual fue soltada. Giovanna, Dios te bendiga. Así que yo creo que los miércoles es un buen tiempo para tener minutos de reflexión, minutos de devocional, minutos para saludarnos también. Gaby, Gabriela, Dios te bendiga, bienvenido. Nelly, bienvenida. Y que podamos tener este tiempo para generar crecimiento, generar madurez espiritual, que eso en definitiva es lo que necesitamos en estos tiempos tan complicados. Nelly, abrazo a la familia también. Rubén, los chiquilines. En un mundo donde está cada vez más convulsionado. Carmen, Dios la bendiga. En un mundo donde cada vez está más loco. Mari, Dios te bendiga. María González Giselle, Cuello, Dios te bendiga. Qué lindo que estén ahí. En un mundo que cada vez está más loco, donde hace mucha más falta la palabra y el conocer a Dios, el dar a conocer a Dios. Adriana Díaz, Dios te bendiga, bienvenida. El otro día ayer hablaba con un hermano cuando estamos orando y decía, la iglesia tiene que proclamar la palabra. La iglesia tiene que comer de la palabra, tiene que recibir su porción, pero también tiene que compartirla. Patricia, Chiqui, Dios te bendiga. Matilde, Dios te bendiga. La iglesia también tiene que proclamar la palabra. Walter, abrazo a todo Melo, Dios te bendiga. Y son estos tiempos. Nosotros, Giselle, mira qué lindo, gracias por haber orado por mi hermana. Dios escuchó, qué bueno. Bueno, me alegro que Dios haya escuchado la oración y por sobre todas las cosas que haya actuado sobre tu hermana, porque de eso se trata la fe y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche, de fe. Y qué bueno cuando se leen testimonios, qué bueno cuando sabemos que la palabra está actuando, está tocando, está sanando, está bendiciendo, está restaurando
y está haciendo por sobre todas las cosas un crecimiento espiritual que es muy necesario en estos tiempos. Hay noticias de todas partes y toda clase de noticias, pero uno tiene que estar firme en las enseñanzas de Cristo, firme en la palabra, firme en la Biblia. Eso es lo que nos va a nosotros llevar adelante para que podamos alcanzar la salvación. Giovanna, Dios te bendiga. Entonces, voy a ir a un versículo muy conocido, que todos lo sabemos de memoria. Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y en eso estamos de acuerdo. Esa es la definición por excelencia de la fe. Esa es la definición bíblica de la fe. Sandra Machado, Dios la bendiga, bienvenida. Y en eso estamos de acuerdo. Pero ¿sabe qué? La fe tiene una particularidad, que la fe se aprende. No se nace con fe. La fe se adquiere, la fe se aprende durante el transcurso de la vida cristiana, durante la madurez, durante el estudio de la palabra. La fe se puede aprender, y eso es lo mejor, eso es lo hermoso de la fe. Fui yo un poco a la vida de Sara, la esposa de Abraham. Sara, la mujer de Abraham, no siempre estuvo convencida de que ella, a su edad, ya siendo bastante mayor, y como dice la palabra, habiéndole pasado la costumbre de las mujeres, nunca estuvo convencida de que un día podía ser madre. Por eso digo que no todos nacen o no todos tienen en las condiciones que estaba. Era una persona muy mayor, la costumbre de las mujeres ya se le había pasado. Aparte, por si fuera poco, era estéril, pero había recibido la promesa de ser mamá. No se lo había creído, obviamente. En Génesis capítulo 18, cuando Dios le dijo a Abraham que su esposa sería madre, la primera reacción de Sara fue reírse. Ella se rió y dijo entre dientes: a mi edad tendré hijos siendo yo vieja, estéril, y Abraham, mi esposo, siendo ya viejo. Esa fue la expresión característica de alguien que no cree que algo sobrenatural puede suceder. Dios había dicho a Abraham que Sara iba a ser madre de naciones, reyes saldrían de ella, pero ella era estéril, era vieja, ya avanzada en edad, era anciana. Y lo primero que hizo cuando ella escuchó esa promesa, lo primero que hizo fue reírse y decir: ¿cómo puede ser que yo a mi edad y con el problema que tengo pueda ser mamá? Y aparte mi esposo, siendo mucho más viejo que yo, ¿cómo puede engendrar un hijo? Y lo primero que hizo fue burlarse, fue reírse. Y esa risa fue la expresión de alguien que no tiene fe, que duda de todas las cosas. Es una persona que no cree que Dios puede obrar de una manera poderosa y sobrenatural, porque de eso se trata la fe. De esa manera trabaja la fe. Pero sin embargo, teniendo en cuenta este principio en Génesis, sin embargo en Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y con esto podemos llegar a esa conclusión bien simple, que la fe se aprende, no se nace con fe. La fe se va adquiriendo a medida de creer en la palabra, de creer en Jesucristo. La fe se va aprendiendo, la palabra, instruyéndose, creyendo y dando rienda suelta, no a la imaginación, sino al creer que Dios puede hacer cosas que otra persona no lo puede hacer, que la ciencia no lo puede hacer, que la tecnología no lo puede hacer. Y esa es una forma de tener fe. Pero también la fe es un don de Dios que tiene otra particularidad, aparte de que se puede aprender. La fe es ese don de Dios que también, si no se cuida, se puede llegar a perder. ¿Se puede llegar a perder la fe? Sí, claro que se puede llegar a perder la fe. Y por cualquier cosa, por cualquier motivo se puede llegar a perder la fe. Y esa fe siempre hay que estar alimentándola como una llama encendida, porque cualquier viento, si no se alimenta la llama, puede apagar ese fuego. De la misma forma, la fe tiene que ir alimentándose todos los días en la palabra, en la lectura, en creer. Pero también hay cosas que siempre van a querer nublar la fe. Hay cosas que siempre van a querer anular la fe que nosotros tenemos. Y de esto justamente yo quiero hablar.
Existen cosas que sin saberlo muchas veces va a querer apagar nuestra fe y la confianza en Dios. Por eso me parece muy necesario en este día ver algunas de esas cosas que siempre van a querer atentar contra la fe. Nos costó tal vez tener una fe sobrenatural, una fe que mueve montañas, perfecto, vamos a mantenerla. Pero siempre tengamos en cuenta que siempre van a haber cosas que van a querer hacernos retroceder y no tener tanta fe, al contrario, sino que ir poco a poco ir perdiendo esa fe. ¿Cuáles son esas cosas? Y vi 5 cosas, hay muchas, pero vi 5 que me parecen muy importantes. La número 1, confiar en los sentimientos. Los sentimientos muchas veces engañan a las personas, haciéndole creer lo contrario a la voluntad de Dios. Los sentimientos son cambiantes, inestables, inconsistentes, por lo que fiarse muchas veces de ellos, muchas veces también puede ser un gran error. Uno se puede levantar bien, con buenos sentimientos, contento, positivo, pero pueden suceder cosas, y lleno de fe, pero pueden suceder cosas a lo largo del día en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, cuestiones económicas, de enfermedad, que pueden ir haciendo retroceder esos sentimientos y ya no son tan positivos. Por ende, si la fe está basada en los sentimientos, la fe tampoco ya es tan positivo. Brian, Dios te bendiga. Entonces, los sentimientos es un enemigo. Muchas veces es un enemigo de la fe. Porque ponemos la confianza más en los sentimientos, que creo que voy a hacer, pero ¿qué pasa cuando hay dificultades, hay oposición y ya no creo tanto que pueda hacer las cosas? La fe también mengua. Entonces, los sentimientos son engañosos. Dice la palabra de Dios que el corazón humano es engañoso y perverso y que solo Dios lo puede escudriñar, solo Dios lo puede mirar. Significa que cuando se mezclan los sentimientos en el camino de la fe, esta también se puede perder. Es vulnerable a los sentimientos. No creo lograrlo, son expresiones de sentimiento. No creo estar preparado. Esto no es para mí. Y así, expresiones como esas son algo que son expresados por la boca, pero a través de los sentimientos, porque en ese momento esa persona se siente de esa manera. ¿Y qué hacemos entonces con la fe? La fe no puede permanecer donde los sentimientos llevan a alcanzar cosas, mucho menos cosas sobrenaturales. Esteban Morales, Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, cuando decimos esto no es para mí, estamos expresando un sentimiento y eso es contra la fe que Dios nos está enseñando día a día. Son expresiones de personas que ponen los sentimientos antes que la fe y eso lleva a que esa fe se anule. Entonces, cuidado, la fe se puede perder, sí. ¿De qué manera? Número 1, confiando en los sentimientos. Número 2, y esto creo que le sucede a mucha gente, de hecho, le sucede a mucha gente, es preocuparse demasiado por las cosas. La preocupación es un principal enemigo de la fe. Entiéndame esto. La preocupación, la demasiada preocupación, es un enemigo principal contra la fe. A menudo las personas se preocupan por cualquier cosa o se hacen demasiada preocupación por cosas que tal vez no tendrían que hacerse tanta mala sangre. Pero en este acto se está diciendo a Dios que no se cree en Él. Cuando nos preocupamos demasiado y nos enfocamos en la preocupación y no en la fe, en que Dios lo puede hacer, que puede arreglar, que puede superar, que puede proveer, entonces estamos diciéndole a Dios que no creemos tanto en Él, sino que nuestra preocupación deja a un lado la fe y hay desconfianza del poder de Dios. Cuando ponemos nuestra preocupación en primer lugar, entonces estamos dejando la fe en un segundo lugar. Y para que las cosas sobrenaturales sucedan, la fe siempre tiene que estar en primer lugar. Entonces, la demasiada preocupación, la ansiedad, las dificultades, las cosas que pueden llevarnos a una preocupación extrema, Valquiria, Dios te bendiga, puede también anular esa fe que tanto nos ha costado aprender en estos tiempos. Cuesta arriba el aprender la fe y cuando nos preocupamos demasiado, entonces eso puede hacernos retroceder y bajar de la cima porque estamos poniendo nuestra visión, nuestra confianza, estamos descansando en lo que más nos preocupa y no en la fe donde tenemos que poner. Entonces, cuidado también no solamente con confiar en los sentimientos, sino cuidado con preocuparse demasiado. De toda la vida preocuparse, de toda la vida estar en conflicto consigo mismo porque hay cosas que no salen. La preocupación está anulando esa fe que puede hacer que eso que estás necesitando venga sobre ti.
Número 2. Número 3. Confiar en uno mismo. Cuidado con esto. La autodependencia, la autosuficiencia, refleja algo que Dios llama altivez. Claudia Mar, que Dios te bendiga. Refleja algo que Dios llama altivez. Y el orgullo que hay en el corazón. El desconfiar de Dios y confiar en nuestras fuerzas, confiar en que nosotros mismos lo podemos hacer, es una forma de idolatría. Y todo lo que se pone en primer lugar, que le quite lugar a Dios, eso es un ídolo. Entonces, el tener confianza en uno mismo y preocuparse uno mismo y tratar de arreglar las cosas por uno mismo, también anula la fe. La palabra de Dios enseña algo bien claro, que hay 7 cosas que Dios aborrece. Ahí en Proverbios capítulo 6, dice bien clarito, Celsa, Dios la bendiga, dice bien clarito, 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. Y lo primero que dice es, lo primero que aborrece y abomina su alma es los ojos altivos, o sea, la persona orgullosa, la persona altiva, la que por sí mismo hace todas las cosas. Aquella que dice, yo no necesito de Dios porque si yo no trabajo, si yo no hago, si yo no me preocupo, Dios por mí no va a hacer nada. Eso es lo que la Biblia refiere como ojos altivos, como una persona orgullosa, como una persona autosuficiente. Eso es uno de los principales enemigos de la fe cristiana. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces las cosas pueden salir a su tiempo, pues sus tiempos son perfectos. Pero cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, nosotros somos nuestro Dios, y eso no está bien. Eso no está bien. Eso no cierra. Eso no puede ser. Si estás confiando en Dios, entonces que tu suficiencia venga de Él, que tu provisión venga de Él, que tus fuerzas no sean las tuyas, sino las de Él, porque con esas fuerzas no te vas a cansar. Entonces, el confiar en nosotros mismos, es poner toda nuestra fe en nosotros mismos, y nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos alcanzar mucha cosa. Iremos de aquí hasta ahí. Pero si ponemos nuestra confianza, si apuntamos la confianza, si redireccionamos nuestra confianza en donde tiene que estar puesta, que es en Jesucristo, entonces las cosas van a suceder de una manera perfecta. No a tu manera, ni a la mía, sino a la manera de Dios. Entonces, la autosuficiencia tiene que dejarse a un costado. ¿Conoces a Cristo? No tenés que ser autosuficiente, sino que tienes que ser dependiente de la fe en Cristo Jesús. Los ojos altivos, Dios los aborrece. Hay una nueva versión internacional que dice, hay 7 clases de personas que Dios aborrece, hay 6 clases de personas que Dios aborrece, aún 7 que abomina su alma. Y el versículo 17, Proverbios 6, dice, la persona orgullosa. Cuidado. Dice la Escritura que Dios al orgulloso, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde le da gracia. Entonces cuidado. El orgullo va contra los planes de Dios. El orgullo va contra la naturaleza de Dios. Entonces se puede perder la fe a través del orgullo, del altivez, del yo puedo, del yo sí, yo me Sí, se puede, claro que sí. Y de eso se trata este mensaje, de eso se trata este devocional, de no perder la fe. Número 4, la esperanza equivocada. Ese es otro motivo para perder la fe. Y esto es simple. Hay personas que han sufrido decepciones, que han sido defraudadas, y para evitar pasar otra vez por la misma situación, deciden vivir esperando siempre lo peor para no volver a decepcionarse, para no volver a defraudarse. Hay personas que han pasado por situaciones tan complicadas que ya pierden la confianza en otras personas y deciden no creer lo bueno porque siempre están esperando lo peor o lo malo. Ese tipo de personas siempre están a la defensiva, siempre están diciendo a mí nunca nada me sale, un día intenté y no me salió, por eso no lo voy a hacer más. Eso es anular la fe. Si en Cristo Jesús intentaste y no salió, vuelve a intentarlo. La Biblia dice, si tenés que caminar una milla más, extendete un poco más. Camina un poco más, intenta una vez más, no tires la toalla, volvé a intentar y levantate, pues Dios te va a levantar, y volvé a intentar y hasta no lograr, no te detengas, porque también esto habla de una fe. Y este tipo de personas que ponen la esperanza equivocada porque un día fracasaron, porque un día les fue mal, porque un día lo traicionaron, entonces deciden en no hacer nada más, y lo que hacen siempre están esperando un resultado negativo. Ese tipo de cosas también
anulan la fe. Ese tipo de cosas también nublan la fe. Ese tipo de cosas también apagan esa llama llamada fe. Por eso muchas veces la esperanza tiene que estar puesta en Jesucristo, punto. Ni en el Papa, ni en las personas, ni en los santos, ni en las cartas, ni en la suerte, ni en el juego, sino que en Jesucristo, punto. No hay esperanza. Hay un dicho muy común que dice: lo último que muere es la esperanza. Y cuando alguien está diciendo eso, significa que después de la esperanza, cuando muere, ya no hay más nada. Y sabe que mi esperanza y la tuya es Jesucristo. La esperanza humana puede morir, pero la esperanza en Jesucristo, la esperanza que está en el cielo, esa siempre va a estar viva. Y cuando la fe está puesta ahí, entonces las cosas suceden. Las cosas buenas vienen, las puertas se abren, las oportunidades se renuevan, las fuerzas vienen nuevas siempre. Entonces, que tu esperanza no esté puesta en esperar lo malo porque un día fuiste derrotado, fuiste traicionado, fuiste defraudado. Que tu esperanza no esté puesta ahí pensando que si hago algo no me va a salir o voy a recibir lo malo. No pongas tu esperanza ahí, porque ese tipo de esperanza, esa clase de esperanza está anulando tu fe. Y si estás creyendo en Jesucristo es porque tenés fe. Si estás creyendo que Él puede hacer algo es porque tenés fe. Entonces poné la esperanza en Él. Y te aseguro que Jesucristo nunca te va a traicionar. Él no te va a defraudar. Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar nunca. Pero aprendí a poner tu esperanza en Jesucristo, porque la esperanza equivocada, eso sí puede nublar tu fe. Número 5. Caminar por vista y no por fe. Muchas veces se actúa por la lógica. Mucho más por lógica que por fe. Por el raciocinio que por la fe. Claro, el ser humano tiene una necesidad y es para ver primero, para creer primero tiene que ver. Esa es una condición del hombre. Todo lo que se cree si se ve antes. Eso es lo normal de todas las personas. Eso es lo común de las personas. Alguien para decir que sucedió algo lo tiene que ver, o alguien para decirle que va a suceder algo primero lo tiene que ver. Y esa forma, ese estilo de vida, ese estilo de visión también anula la fe. Porque el reino de los cielos es el mundo al revés. Cuando la mayoría de los mortales tienen que ver para creer, nosotros los hijos de Dios primero creemos para después ver. Creemos en la sanidad aunque haya enfermedad. Creemos en la restauración aunque esté todo quebrantado. Creemos en la salvación aunque lo que nos rodea sea perdición. Creemos en los milagros aunque la ciencia lo niegue, aunque la tecnología lo niegue, aunque el ateo y el agnóstico lo niegue. Nosotros no hemos visto milagros que estamos necesitando, pero ya sabemos que van a venir, están a las puertas. Dios ya los ha enviado del cielo. Yo no necesito ver para creer, yo primero creo y después veo. El apóstol Pablo dijo: creí por lo cual hablé. Él estaba creyendo y sabía que la palabra que estaba soltando se iba a producir, y él no tenía necesidad de ver el producto de la palabra, lo que producía la palabra, para después creer. Él hablaba por fe, él soltaba la palabra. Entonces, cuando una persona camina por vista, tiene la necesidad de ver para después creer. Y tenemos la costumbre, o las personas tienen la costumbre de filtrar todo a través de la razón. Y muchas veces, incluso cristianos, lo que hacen en ocasiones es pretenden darle una manito a Dios, ayudar a Dios, apurar los tiempos de Dios para que el milagro suceda, para que las cosas sucedan. La razón nubla la fe, ya que lo que en forma sobrenatural la fe lo hace, la razón no lo puede entender. Nosotros podemos razonar lo que vemos, pero las cosas grandes y ocultas y sobrenaturales que hacen la fe, como los milagros de sanidad, quitar el cáncer del cuerpo de un ser humano, eso solamente se cree por fe y la razón no lo puede entender. Los médicos no lo pueden entender, la ciencia no lo puede entender. Nosotros tenemos testimonio en la iglesia de personas que habían venido con exámenes médicos, con carcinoma, con células cancerígenas vivas, y creyeron en Jesucristo. Fue a la iglesia, no por ir a la iglesia que fueron sanos, sino que creyeron en Jesucristo, creyeron en la sanidad, en la palabra, y después de un tiempo llevaron los mismos exámenes sin hacerse quimio, ni radio, ni ningún tratamiento, y los médicos no sabían qué había pasado porque el cáncer ya no estaba.
Imagínese filtrarlo por la razón. Esto nos puede explotar la cabeza. ¿Cómo voy a pensar yo que el milagro puede suceder si no hay quimio, no hay tratamiento, no hay radioterapia, no hay nada que pueda extirpar, no hay operación que pueda extirpar el tumor? No es necesario. La fe lo puede hacer y con eso alcanza. Por eso el caminar por vista es meterse en un lugar que tal vez no haya salida. Pero el caminar por fe, nunca las puertas van a estar cerradas, siempre estarán abiertas. Y Dios se va a manifestar de una manera que la razón del hombre no la puede entender. De hecho, el que Dios crea, el que Dios exista, no se puede creer por la razón. Porque si no lo veo, ¿cómo voy a creer en Él? Ahí actúa la fe. Yo no lo veo, pero creo en Él. Y está vivo, y lo tengo en mi corazón, y está en tu corazón, y está ahí contigo, y está bendiciendo a tu familia, y sanando a los enfermos, y levantando al caído. ¿Tenés necesidad de verlo para creer? Yo no. Entonces, el que camina por vista y tiene necesidad de ver para poder creer, entonces la fe está nublada. La fe está nublada. El poder de la fe mengua cuando uno tiene necesidad de ver para creer. Es necesario dejar que Dios actúe, ya que la palabra, ya que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Entonces no pretendamos nosotros entender los milagros o entender el poder de la fe o entender el desarrollo de la fe. Solamente quiero en esta noche que aprendas a descansar y disfrutar de los milagros a través de tu fe, sin tener la necesidad de verlas primero, sino que solamente con el hecho de creer, aunque no puedas ver, el milagro está sucediendo sobre tu vida. Restauración en tu familia, restauración en tu matrimonio, los hijos vuelven a la casa, salen de las adicciones, los enfermos se sanan, los muertos resucitan. Alguien tal vez que no cree en Cristo está diciendo, este está loco, ¿sabe qué bendita locura es el Evangelio? Porque hemos escuchado testimonio de eso también. Y eso te puede romper la cabeza porque la razón no te deja entender los milagros de Dios. Y lo único que detiene el milagro a través de la fe es la razón, el raciocinio, el filtrarlo a través del pensamiento. Entonces te aconsejo, cuando creas en Jesucristo, si estás creyendo, deja el raciocinio a un lado y metete de lleno en esa fe que mueve montañas. Número 6, y creo que es la fundamental y la principal, descuidar la palabra de Dios, descuidar la lectura, la búsqueda, escudriñar el mensaje del reino. Es necesario que el que tenga fe esté en contacto con la palabra de Dios, tenga su tiempo para abrir su Biblia o su celu Biblia y siempre estar repasando versículos, leyendo porciones de la palabra, ya que la forma más rápida de apagar la fe es dejando de escudriñar las Escrituras. La forma más veloz de perder la fe es dejar radicalmente de leer la Biblia. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que aumenta nuestra fe? La lectura de la palabra. Saber que los profetas hablaban a las naciones, se presentaban delante de los reyes y había amenazas sobre ellos, pero Dios por fe no permitía que los tocaran. Y si permitía que los tocaran, los metían en los hornos de fuego, ellos no se quemaban. Lea la Biblia, eso despierta fe. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, un horno enorme de fuego, y fue calentado ese horno 7 veces más de lo que era habitualmente calentado, y lo metieron ahí, y ni uno solo de sus cabellos, ni su ropa, ni ninguna parte de su cuerpo fue quemado. ¿Por qué? Porque ahí hay fe. Ellos creyeron en el poder de Dios. Ellos dijeron, no importa dónde nos metan, nosotros estamos creyendo y sabemos que Dios no nos va a dejar solos ahí en ese horno de fuego. ¿Qué es lo que les aumentó? La fe. Y leyendo lo que hicieron ellos, o lo que Dios hizo con ellos adentro de un fuego, de un horno ardiendo, ¿cómo nos va a aumentar nuestra fe? Pero si yo dejo de leer eso, la fe va menguando, la fe la vamos perdiendo. Entonces la lectura de la palabra es fundamental para aumentar nuestra fe. Más en estos tiempos, donde se escuchan comentarios, declaraciones de líderes mundiales, de personas que nublan la palabra, dejan a un costado la palabra y dicen cualquier aberración. Nosotros, esa dinamita pura es la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a hacer nosotros aumentar nuestra fe y soportar los tiempos de la tribulación. Soportar estos tiempos de la tribulación ya empezó. Los tiempos antes del fin son estos los que estamos viviendo. Y lo único que nos va a mantener a nosotros vivos en el Espíritu y en Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque aumenta la fe. Y a través de la fe nosotros podemos enfrentar leones, osos y lo que venga, porque sabemos que Dios, el poderoso guerrero, va delante de nosotros. La Escritura nos enseña que la fe viene a través de la palabra de Dios. Entonces, no dejes de leer la palabra de Dios. Tenés un Nuevo Testamento en tu casa, tenés una Biblia, abrila. Empezá por el libro de Juan, del Evangelio de Juan, seguí por los Salmos, que son los libros de más fácil entendimiento, y vas a ver cómo tu fe aumenta día a día. Lee un capítulo por día, unos versículos por día, tómate un tiempo, escudriñá la palabra de Dios y después contame si tu fe día a día no va aumentando, no se va fortaleciendo. La palabra es el núcleo de nuestra fe. La palabra es el núcleo que da potencia a nuestra fe. Y por la fe creemos que vamos a ser salvos. Por la fe creemos que nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos en alabanza eterna, en vida eterna. Por la fe sabemos que los muertos resucitarán. Sabemos cosas sobrenaturales que van a suceder. Nunca murió alguien y se fue y vino para contar, pero nosotros lo creemos. Creemos que hay una vida eterna. Creemos que hay una Jerusalén, la de arriba, que está preparado para cada uno de nosotros. Creemos que Jesucristo estuvo en la tierra, tuvo 3 años de seminario con sus apóstoles y enseñó la palabra, y después de muerto resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Nosotros lo creemos. Y si me preguntan, ¿los has visto? ¿Lo has visto? No, no lo he visto, pero lo creo. Carlito, Dios te bendiga, bienvenido. Claudia, Dios te bendiga, Claudia Vargas. Estamos hablando por tu papá, Carlito. Dios te va a sorprender. Entonces, tengo que aumentar esa fe leyendo la palabra. Hay puertas nuevas que se pueden abrir cuando nos instruimos en la palabra, porque la fe mueve la mano de Dios. Y la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para agradar a Dios? Y a Dios, cuando Dios se agrada, Dios bendice, abre puertas, restaura, levanta, sana. Entonces, para agradar a Dios, lo único que tenemos que hacer, y no necesitamos eso, es desarrollar nuestra fe. Sonia, Dios te bendiga. Entonces, esto es sencillo y con esto ya voy terminando. ¿Querés no solamente guardar tu fe y aumentarla, sino no perderla? De esto te estaba hablando, de no perder tu fe. Entonces, número 1, no pongas tus sentimientos por tu confianza. Separar los sentimientos de la fe. No te digo que mueras a los sentimientos, es imposible. Hay cosas que no podemos sacarla de nosotros, pero sí podemos dominarlo. No pongas tu confianza en tus sentimientos, sino que pones tu confianza en la fe, en tu fe. Número 2, no te preocupes demasiado en cosas que tal vez no valgan la pena, porque la preocupación es como un ídolo, está en primer lugar y deja a Dios y a la fe en Cristo Jesús en un segundo plano. Número 3, no seas tan dependiente de ti mismo, no seas orgulloso, no seas altivo, y experimenta depender un poco más de Dios, y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir de una manera que ahora no te estás imaginando. Número 4, nunca pienses que Dios te va a defraudar. Esto hablaba de la esperanza equivocada. No voy a hacer esto porque un día lo hice y me fue mal, y si lo hago sé que me va a ir mal. No pienses de esa manera, porque Dios no te va a defraudar. Si estás haciendo todo en la voluntad de Dios, Dios va a abrir puertas que sean necesarias, cerrará las que sean necesarias, pero te aseguro que Dios te va a bendecir y te va a levantar en victoria. Y todo lo que te propongas en Él, lo vas a alcanzar. Número 5, no esperes a ver para creer, porque te estás perdiendo de un montón de cosas. Hay tantas cosas que no son tus objetivos, que si tenés una profesión entre ceja y ceja, orá y vas a ver cómo lo vas a alcanzar, pero primero cree para después poder alcanzarlo. La fe funciona de esa manera. La fe actúa en esos parámetros. Dios actúa de esa manera. Dios es un Dios invisible, pero existente. Entonces, cree en Él y desarrolla tu fe para que puedas alcanzar lo que no tenés necesidad de ver, porque la fe te lo dice que ya es tuyo. Y número 6, y último, y más fundamental, y fundamental por sobre todas las cosas, lee la Biblia, la palabra de Dios. Porque ahí está el crecimiento de tu fe. Ahí está tu crecimiento espiritual. Ahí hay consejos para tus negocios, para tus decisiones, para tus estudios, para tu vida. Ahí hay consejos para todo lo que quieras hacer. Pero también hay madurez para esa fe. Y esa madurez te va a llevar a tener una fe a tal punto que puedas mover montañas solamente con declarar. La montaña se moverá
y se mueve. Así funciona la fe. Entonces yo te invito en esta hora que puedas ponerla por obra, que podamos ponerla por obra. Tal vez muchas veces la hemos dejado a un lado, tal vez muchas veces hemos, creído en otras cosas, o hemos dicho, no importa, yo sé que mi esfuerzo me va a ayudar, yo sé que vamos a poder hacer un montón de cosas, podemos alcanzar cosas por nuestra propia fuerza, un montón, pero no hay mejor oportunidad que poner la fe, nuestra mirada en la fe, porque es ahí donde Dios actúa, es ahí donde Dios se mueve con poder. Entonces yo creo que es un buen momento para que nosotros podamos tener un minuto de oración y pedirle a Dios que nos fortalezca la fe siempre, para que podamos tener esa posibilidad de desarrollar esa fe que mueve montañas, esa fe que yo estoy seguro que nos va a hacer crecer y alcanzar otra cosa, que no haya sido a la senda antigua y decir, Señor, yo quiero estar ahí creyendo cada día más y estar fortalecido en la fe para alcanzar las cosas imposibles, porque de eso se trata. Lo posible tal vez lo podamos hacer nosotros, pero lo imposible lleva a que tu fe mueva la mano de Dios para que eso suceda. Así que ahí donde está, quiero que cierres tus ojos y que podamos tener un minutito de oración. Y decir, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia en esta hora fortalezca nuestra fe, que tu presencia y tu palabra y este pequeño devocional traiga sobre nosotros una madurez espiritual, una madurez en nuestra fe, para que podamos estar ahí esperando lo inesperado y siempre tratando de estar buscando tu rostro, escudriñando la palabra para fortalecernos en el poderoso nombre de Jesús. Por eso, Señor, tuyo es el control de todas las cosas. Tuyo es el gobierno de todas las cosas. Nosotros sabemos que hay enfermos, que hay personas necesitadas, que hay personas que están con quebrantos, que hay personas tristes, oprimidas. Y por fe estamos orando en este momento para que tu poder comience a actuar sobre aquel que necesite. Sobre todo aquel que necesite una porción de bendición sobre él y puedas ahí estar ministrando, tocando, bendiciendo, levantando, sanando, haciendo el milagro en el poderoso nombre de Jesús. Me viene a la mente ahora aquellos que están enfermos, como Carmen, como el papá de Carlito Delgado, como el abuelo de Belén, de apellido Techera, Rosana, Freddy, María Victoria, que ya está recuperada para la gloria de Dios, luchó y venció el cáncer, y eso solamente se puede hacer por fe, una niña de 11 años. ¿Cómo no creer si Dios cada día, cada vez que tenemos fe en Él, Dios va extendiendo su mano y haciendo cosas que nosotros no lo podemos entender y la razón no puede alcanzar a entender ese poderoso instrumento que tenemos a nuestro favor, que es la fe? Oro por aquellos que están necesitados en este momento, pero también básicamente oro por aquellos que han perdido la fe por alguna razón, que han puesto su confianza en sí mismo, que han dependido de sí mismo como autosuficientes, que puedan entender en este momento que solo la fe lo puede llegar a alcanzar cosas que jamás en la vida pudieron imaginar alcanzar lugares que nunca pudieron estar, alcanzar metas que les era imposible. La fe lo puede hacer, la fe en Jesucristo lo puede hacer, porque la mano de Dios se extiende cuando haya gracia en alguien que está creyendo en Él. Y que podamos todos nosotros que estamos recibiendo este devocional, esta palabra, nunca depender de nada más que no sea la fe en Jesucristo. Yo te doy gracias, bendigo tu nombre, exalto tu gloria y sé que estás escuchando nuestra oración y estás, Señor, poniendo todas las cosas en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Así que si estabas ahí, escuchaste este devocional y aquellos que van a escucharlo a través de las repeticiones siguientes, aprendan a desarrollar esa fe que mueve montañas, pero que nada opaque ese poder, porque en ese poder también está nuestra salvación. Quiero que Dios te bendiga y que todas tus necesidades sean suplidas y que Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, m.maranata/Toledo. Acordate también que el domingo a las 10 de la mañana estamos allí en la iglesia Maranata, otra vez compartiendo fiesta espiritual, teniendo con los protocolos, tapaboca, alcohol en gel y demás, para que podamos disfrutar allí de la presencia de Dios.
Y el miércoles a las 8 de la noche, una vez más, el miércoles siguiente a las 8 de la noche, una vez más estaremos por aquí compartiendo el devocional. Así que espero que estés del otro lado. Dios te bendiga.